Buenos días a nuestros seguidores de las diferentes redes sociales. Una vez más, los saludamos desde Agriminilla, su amigo Pedro Figueroa Castro, de aquí de Quetzalapa. El día de hoy les hablamos de uno de los temas que a veces más bien de los temas que no hemos hablado y de los temas que poco se habla en YouTube y en otras plataformas. Entonces, hace mucho tiempo se asumía que el agave prácticamente solo consistía en plantarlo. En algunas regiones, claro, Jalisco ha estado mucho más avanzado en cuestiones de manejo. Sin embargo, en otros estados como en Guerrero, teníamos un poco más abandonado el cultivo y se creía que no requería mucho manejo. Posteriormente se empezó a hacer mucho manejo fitosanitario y ya mucha gente hace manejo fitosanitario del cultivo. Sin embargo, hoy en día todavía se sigue descuidando un punto bien importante. Un punto bien importante que hasta en el humano, en la salud médica, es bien vital, que es la nutrición. Los médicos nos enfermamos y llegan y nos dicen que parte de la solución es una mejor nutrición, una mejor dieta, una vida más saludable. Con los agaves es exactamente lo mismo. Un agave bien nutrido, con un buen balance nutrimental, debería o podría enfermarse un poco menos o resentir menos las enfermedades. En cuanto a las malezas no tiene relación, pero en cuanto a los insectos sí. Por ejemplo, una planta con unos niveles importantes de silicio en sus pencas, en este caso saben que la mayoría de los insectos que atacan al agave, muchos de ellos son coleópteros, insectos de cuerpo fuerte, capaces de poder cruzar o entrar en las pencas e incluso a la piña. Y por eso es que son un grupo muy selecto, son insectos muy fuertes. Sin embargo, algunos insectos de cuerpo más suave, que son principalmente plagas del follaje del agave, se aprovechan de las partes más suaves del agave o a veces buscan agaves más tiernos. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, silicio a esta planta y tuviera un buen balance de silicio, el silicio le va a ayudar a tener un poco más de rigidez en la lámina foliar y el silicio podría ayudarnos o coadyuvar a que fuera menos el ataque, por ejemplo, de las chinches, piojos harinosos y algunos otros insectos de cuerpo blando. Tal vez el picudo no, ya todo el mundo ha visto su pico, es muy fuerte, tal vez no, pero posiblemente podría ser menor la incidencia. No se ha hecho experimentación en cuanto al uso de eso, pero en sí lo que vamos a hablar hoy es de la nutrición del agave. El agave, como les decía, al igual que el humano, necesita ser nutrido de una manera apropiada, de una manera correcta. Sin embargo, a veces el agave lo usamos o lo cultivamos como un cultivo pues, de rescate, como un cultivo de supervivencia, donde tenemos pocos ingresos, donde tenemos suelos como el que pueden ver aquí. Aquí difícilmente se podrían haber cultivado muchas plantas. Por ejemplo, no creo que se hubiera dado bien una hortaliza, tal vez un maicito con cierto escepticismo, porque no hubiera sido fácil cavar los pozos a la distancia que van. El agave le fuimos abriendo espacios aquí, como pueden ver, entre las piedras. Aquí entonces lo que tenemos es de que el agave está en un lugar donde pues dejamos para él lo peor que teníamos para poder cultivar maíz, que es lo que se ha cultivado aquí en el municipio más. Entonces normalmente se destinan los agaves peores, perdón, se destinan los peores suelos a los pobres de los agaves. Hoy en día ya en muchos estados, sobre todo en el Bajío, estado de Jalisco, está haciendo al revés e incluso ya se empiezan a usar terrenos un poco mejores. Incluso en nuestro estado de Guerrero ya se empiezan a utilizar suelos buenos para poder cultivar el agave, porque ya vimos que tiene mucha importancia la selección del terreno, de lo cual ya se va a hablar en otro video y no voy a abordarlo para no agarrar mucho tiempo. Entonces les decía, los nutrientes que van a necesitar el agave van a ser los mismos que nos han enseñado en la universidad, son los mismos. Entonces nos vamos a hacer énfasis en qué es lo que se debería de hacer. Sin embargo, no siempre se hace ni siempre se puede hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer una plantación o cuando ya la tenemos establecida, o más bien cuando vamos a hacer un plan de fertilización, porque debería ser un plan, no nada más subir 2 costales e improvisar,
Eso es lo que nos queda por hacer muchas veces porque los ingresos no son buenos, porque todavía estamos iniciando, es un cultivo a largo plazo, porque el capital no es muy bueno, pero para las personas que ya tienen un buen capital, que tienen una buena programación, existen empresas de inversión en agaves. En el caso de ellos seguramente lo están implementando y si no deberían implementarlo. Un buen manejo nutrimental, pero inteligente, dinámico y personalizado. ¿Qué significa eso? Que entonces vamos a venir aquí a la plantación, vamos a sacar muestras de suelo para poder ver en qué condiciones se encuentra el suelo. Por eso les digo que el agave siempre vamos a hacerle semejanza con la salud humana. Siempre van a escuchar que hago eso, para que me puedan entender un poco más. Entonces, cuando van al doctor, quiere saber cómo se encuentran en diferentes estados de salud. Por ejemplo, les manda a hacer una biometría hemática. Entonces, con eso ve bastantes cosas que él necesita saber. En el caso del agave hemos hablado de que necesitamos hacerle un diagnóstico fitosanitario, que nos ocupará en el siguiente video. Pero en este video lo que se necesita hacer es un diagnóstico de la fertilidad de este suelo o del suelo en el que estén ustedes trabajando. Necesitan saber qué cosa tiene y qué cosa no tiene. Y en base a eso y a los requerimientos que se conocen del agave, poder definir qué nutrientes le faltan o qué nutrientes podrían estar deficientes en ese suelo o no disponibles y tomar acción. Por ejemplo, si faltara nitrógeno, entonces podrían revisar, cuando ustedes mandan revisar qué le falta, o buscar fuentes para fertilizarlo, más bien si sabemos que le falta nitrógeno. Ok, entonces lo primero es muestrear nuestro suelo para poder conocer qué nutrientes tiene y cuáles le pueden faltar. Nos mandan los resultados e incluso algunos laboratorios, sobre todo en Jalisco hay muchos laboratorios que se dedican a eso. Aquí para Guerrero desconozco, para el estado de Morelos existe un laboratorio en Cuernavaca donde les puede hacer bien rápido sus estudios y con muy buena calidad e incluso por un pequeño costo extra les hace la interpretación una persona con experiencia en fertilidad de suelos y de preferencia también que tenga experiencia en fertilidad o nutrición de agaves. También no es lo mismo en maíz que en agave. Tiene gran semejanza y hay expertos, pero preferiríamos que sea alguien que ha manejado el agave. ¿Qué les va a mandar el estudio, los resultados de cuando ustedes mandaron las muestras al laboratorio? ¿Qué les va a mandar? Ahí les va a mandar los niveles de nitrógeno, fósforo en sus diferentes formas, potasio. Les va a mandar otros datos importantes que a veces no leemos. Porcentaje de materia orgánica. Uno. Otro, pH. El porcentaje de materia orgánica que pocas veces se le hace caso, en la interpretación se los van a poner. Si ustedes tienen un suelo muy bajo en materia orgánica y sugerencias, luego le van a poner que sugiere incorporar materia orgánica a ese suelo. Por generalidad sabemos que los suelos de México, casi para todos la recomendación va a ser agregar materia orgánica, porque no es algo que tengamos en nuestra cultura, desgraciadamente, agregarlo mediante compostas y diferentes otras alternativas. Bueno, entonces si ya tenemos resuelto que lo de la materia orgánica para el suelo, y ya sabemos que por ejemplo falta nitrógeno, los mexicanos tratamos de hacerlo muy rápido, y no es una generalidad, digo algunos. ¿Qué harían? Agarrar a la primera fuente de nitrógeno para poder fertilizar sus agaves. Ese es el camino idóneo. Habría que acudir a la tabla de resultados y ver cuál es el pH del suelo. Si el suelo es ácido, no vamos a fertilizar con sulfato de amonio, por ejemplo, como fuente. Tal vez urea o alguna otra fuente. Una fuente que no siga acidificando el suelo. Porque por eso les decía, no solo es fertilizar por fertilizar. Entonces es fertilizar tomando en cuenta mucho el pH, además de las condiciones del suelo que tiene de deficiencias o que puede presentar deficiencias o elementos que no estén disponibles y incorporación de diferentes enmiendas, ácidos húmicos para poder hacer, si es posible, mejorar el pH. Algunos incorporan cal. Hay muchas estrategias, les digo, va a depender de su caso, pero aquí en el estado de Guerrero, en la parte norte, la mayoría de los suelos son ácidos.